A ver, continuamos, ¿ya? ¿Me escuchan, no? Sí, a eso ya lo voy a confirmar más tarde, porque ahorita no me están contestando. Lo voy a confirmar más tarde, ¿ya? A ver si se ha grabado lo anterior. Ahorita yo lo estoy grabando también esta parte que les estoy enseñando, lo voy a grabar, ¿ya? A ver, eh, estábamos en el análisis, ¿no? De las pendientes. Entonces, habíamos analizado, en un caso de curva convexa, cuál era la pendiente más crítica, ¿no? Que era la más negativa. En el caso de la convexa, cuando teníamos esta forma, teníamos una pendiente en el sentido de ida, que puede ser positiva o negativa, ¿no es cierto? Acá era más 5, acá era menos 3. Y en el sentido de regreso, teníamos con la pendiente cambiada de signo, ¿no? Acá más 3 y acá menos 5. Estábamos diciendo que la más crítica, o sea, la que nos da el valor de distancia parada más conservador, es este valor de aquí, ¿no? ¿Por qué se hace eso? Porque en la curva vertical la pendiente es variable, ¿no? Entonces no podríamos analizar con un valor específico de distancia de parada aquí porque es variable. Entonces utilizamos las pendientes de los tramos rectos, ¿ya? De todas estas cuatro pendientes, la más crítica es la del valor de menos 5, por ejemplo, ¿no? Entonces este valor nos va a dar una distancia de parada mayor que el resto de las pendientes, ¿ya? Eso es porque estamos en una carretera que no está segregada, o sea, el sentido no está separado un sentido del otro. Si estuviera segregado, ahí sería diferente, ¿no? Por ejemplo, en una autopista. En una autopista cada calzada está separada, ¿ya? Entonces ahí ya no podríamos hacer análisis de ida o de regreso, ¿no? Ya no podríamos hacer eso, ¿no? Solamente se toma en cuenta un sentido cuando está segregado. Y también se toma un sentido, ¿por qué? Porque normalmente cuando tenemos dos calzadas, no necesariamente la mediana eh, va a estar siempre nivelada, sino puede ser que esta mediana varíe, ¿no? Puede ser que esta vía esté en una cota diferente y la mediana varíe, ¿no? Ya sea esta calzada o esta puede estar en niveles diferentes. Entonces, como estamos en el caso de una autopista, aquí solamente se evaluaría un sentido nada más, ya sea el sentido de ida o sea el sentido de regreso, ¿no? Obviamente, si cada calzada tiene un perfil independiente uno del otro, pero si ambas calzadas dependen de un solo eje nada más, de un solo eje, entonces ahí igual se analiza ida y vuelta, ¿no? Se analiza tanto la ida como la vuelta. Entonces, eso es lo que aparece en esta hoja de cálculo. Aparece el análisis de ida y el análisis de regreso por el criterio de parada. Entonces, para la pendiente 1, que es esta pendiente de aquí, el sentido de ida, su valor es igual, ¿no? Se mantiene así tal cual. Y para estos dos valores de pendiente, se calcula una distancia de parada que está establecida por esta fórmula de aquí, ¿no? ¿Ok? Ahora, recuerden que la pendiente que es el I, que estaba al final de la fórmula, es un valor en decimal. Y este valor que está aquí, este valor, en realidad está en decimal, ¿no? No vayan a pensar que está, porque está ahí el porcentaje, es este valor 3.77, es el que se reemplaza directamente a la fórmula. No, este es un valor decimal. Si yo lo paso al formato general, van a ver de que es un valor decimal, ¿no? Solamente está como formato nada más. Está como formato. Se visualiza solamente como formato, pero en realidad es un decimal. Entonces, ese valor decimal entra directo a la fórmula con todo y su signo. Por eso es que en la fórmula entra con el más. El más no significa que es porque se va a sumar, sino que simplemente este símbolo, este signo es un signo general, ¿no? Que si la pendiente es negativa, obviamente es más por menos sale menos, ¿no? Y si es positiva, pues simplemente va a seguir saliendo el signo más, ¿ya? ¿Ok? Entonces, eso se reemplaza en la fórmula y nos va a salir una distancia parada. Para la otra pendiente, que es la de salida, menos 6, también sale otra
distancia de parada, que como ustedes pueden darse cuenta, entre estas dos pendientes la mayor es para 6% negativo, ¿no? Nos sale 69, mayor que 66. Pero cuando vamos en el sentido de regreso, en el sentido de regreso, las pendientes cambian de signo. Y no solamente cambian de signo, sino que cambian de valor, o sea, se alternan, ¿no? Para el sentido de regreso, la pendiente de salida en el sentido de ida es igual a la pendiente de entrada en el sentido de retorno, ¿no? O sea, es inverso. En este caso, tenemos una pendiente que es menos 3 y la otra menos 6, ¿no? Menos 3 y menos 6. Esta es la pendiente de entrada, la pendiente de salida para el sentido de ida, pero para el sentido de retorno, este vendría a ser la pendiente de entrada y esta es la pendiente de salida con el signo cambiado, ¿no? Entonces, eso es lo que está aquí en la hoja de cálculo. Y en base a estas pendientes que ahora son positivas, nos sale una distancia de parada diferente, ¿no? ¿Dónde sale mayor la distancia de parada cuando ambas pendientes son positivas? En aquella pendiente que es más plana, ¿no? Entre estas dos pendientes, esta es una pendiente más fuerte de subida y esta es una pendiente menos fuerte. Por lo tanto, aquí nos va a salir la distancia de parada más grande, ¿no? Pero se tiene que comparar de las cuatro que hemos calculado, cuál es la mayor. De todas las cuatro, ¿cuál es la mayor? ¿No? Tenemos acá una, dos, tres, cuatro. Pues calculamos la máxima, ¿no? Y esa máxima, aquí la hojita de cálculo lo que hace es redondearlo, ¿no? Lo redondea directamente. Una vez que lo calcula, lo redondea. Por ejemplo, acá, ¿cuál sería el mayor? Este de aquí, ¿no? 69.09. Este sería la mayor. Como esta de aquí es la mayor, entonces esta se redondea al inmediato superior entero, que sería 70. ¿Ya? Igual va a suceder con todas las curvas. A todas las curvas se analiza cuál es su distancia de parada que se requiere calcular. Luego, más adelante, se calculan las curvas verticales. ¿Ya? Seguimos el análisis por parada. Estas eran en función si el dp es mayor a L o el dp es menor a L. Pero como nosotros recién estamos calculando el L, no vamos a saber si el dp es mayor o menor a L, ¿no? Entonces tenemos que calcular utilizando ambas fórmulas. ¿Dónde están las fórmulas? Aquí, ¿no? Aquí están estas dos formulitas de aquí, ¿no? Estas dos. dp mayor a L o dp menor a L. Estas dos son las que estamos utilizando en cada columna. En algunas nos sale negativo, en algunas positivo, algunas sale un valor menor, algunas sale un valor mayor. Lo que tenemos que hacer aquí es simplemente seleccionar la mayor de las dos. ¿Ya? Seleccionamos la mayor de ambas, el valor mayor. En el caso de que sean curvas convexas, solamente comparamos estas dos longitudes y estimamos la mayor de ellas dos. En este caso, de estos dos valores calculados, ¿cuál sería el mayor? Sería 27.04, ¿no? Redondeado al entero superior sería 28. Para las cóncavas, como ya les había dicho, aparte de calcular la longitud por distancia parada, se tiene que calcular la longitud por efecto gravitacional, ¿no? Es la fórmula que ya les había mencionado, que era la diferencia algebraica por la velocidad cuadrado eh, entre 395, ¿no? Acá hay que corregir algo. Me parece que yo en la fórmula le puse por velocidad, pero no le puse el cuadrado. Vamos a ver aquí. Vamos a irnos a la norma de curva vertical. Editamos. Y... acá me ha faltado poner la velocidad, ¿no? Peor todavía. Me ha faltado ponerle la velocidad acá. Es el valor absoluto de a todo esto por la propiedad de la velocidad. Me ha faltado la velocidad. Mire, qué grave, ¿eh? Me ha faltado la velocidad. A eso elevarla al cuadrado. ¿Ya? Elevarla al cuadrado y recién dividirla entre 195, ¿no? Ahora sí. ¿Ya? Ahora sí ya está. Como este está dentro del conjunto, pues el conjunto también se actualiza, ¿no? Ahora sí me sale un símbolo acá, miren. Acá me sale un símbolo, me está diciendo que eh, esta curva vertical no está cumpliendo con la longitud de curva vertical mínima por gravitación y centrífuga, ¿no? No me está cumpliendo esto.
¿ya? Y eso mismo seguro lo vamos a corroborar con la hoja de Excel. Entonces, en las cóncavas, aparte de evaluar por la fórmula, tenemos que evaluar con la ecuación que ya les había mencionado, ¿no? Entonces, por eso es que es importante colocar acá el tipo de curva, porque dependiendo del tipo de curva, el programa va a calcular o no va a calcular la longitud de curva vertical por el efecto gravitacional, ¿no? Entonces, esos valores se redondean y aquí salen unas longitudes de curva redondeadas y estas son las mínimas que debe cumplir en nuestro diseño. Por otro lado, ese es el análisis de parada. El análisis de adelantamiento estaría por aquí, que es más sencillo, ¿no? Lo que hacemos es colocar aquí la distancia de adelantamiento, le hemos colocado una condicional aquí. Si la velocidad es 30, la distancia sería 200, o sea, lo que está en las tablas, ¿no? Si la velocidad es 40, es 270 y así sucesivamente, ¿no? Aquí le tenemos que agregar más condiciones porque para nuestro caso sería velocidad 50 y velocidad 60, ¿no? Entonces tenemos que agregarle más. Estas dos ecuaciones son las ecuaciones que se utilizan, estas de aquí, estas de abajo, que ya están aquí reemplazadas, en las cuales ya están simplemente operadas. Nos salen dos valores, elegimos el mayor de ambos, 281 nos sale, por ejemplo, en este caso, en esta curva convexa. Ojo, las que son cóncavas no se aplica, por eso es que acá aparece vacío, ¿no? Aparece vacío porque son cóncavas. Solamente se aplica para las convexas nada más, ¿ya? Para las convexas. Y estas serían las longitudes que aparecen aquí, que podríamos implementar a nuestras curvas verticales si queremos que se adelanten esas curvas verticales, ¿no? Si queremos que se adelanten, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pasar nuestros datos del diseño. Vamos a irnos al Civil, vamos a abrir aquí el panel general. ¿Y cómo podemos copiar estos datos sin necesidad de exportar? Entonces simplemente hacemos clic derecho y vamos a la opción copiar todo. Vamos a darle clic en copiar todo. Nos vamos al Excel, vamos a la hoja 2. Aquí podemos eliminar todo y pegamos. Entonces ahí tenemos los datos, ¿no? Los datos de la ubicación, ¿no? La progresiva, el número de PI, la elevación y las pendientes, ¿no? Los datos que necesitamos. El dato del inicio, el primer PI, no lo necesitamos, así que lo eliminamos. Y el último también. Solamente necesitamos estos intermedios porque estos tienen curvas verticales. Entonces, vamos a ir copiando, ¿no? ¿Qué necesitamos? Necesitamos el número de curva, la ubicación, la velocidad. Ese valor si no nos ha arrojado. Vamos a copiar estos de aquí. Copiamos. Pegamos aquí. Valores. Estos de aquí ya no van. Clic derecho, eliminar. Solamente irían estos de aquí. Vamos a copiar las pendientes. Copiamos todas estas pendientes. También la diferencia algebraica que vendría a ser el valor de A. Lo copiamos. Lo pegamos aquí. Listo. El tipo de curva también lo copiamos. Y lo pegamos. Pero aquí podríamos hacer que nuestra fórmula, en vez de leer cóncava y convexa, lea CRED y SAG, ¿no? Podríamos hacer eso. Pero para que esté en castellano, vamos a seleccionar. Vamos a darle en buscar y reemplazar. Vamos a reemplazar aquellas que tienen el texto CREDS por convexa. Reemplazamos todos, ahí está. Y aquellas que digan con SAG, que se reemplacen por cóncava. Reemplazar todo y ya está, ¿no? Ahí está. Entonces, con eso ya tendríamos las convexas y las cóncavas en castellano. Esto es fijo, esto también es fijo. Y nos faltarían las velocidades, ¿no? Hay que ir al programa. Eso no nos ha arrojado el programa. Vamos a cerrar. Vamos a tener que visualizar en pantalla. Por ejemplo, sabemos que nuestro tramo de velocidad 60, el primer tramo llega hasta por aquí más o menos, ¿no es cierto? Hasta los 800.
Entonces, hasta este tramo que vemos aquí nuestro tracker, estaría la curva, la primera curva vertical, ¿no? O sea, la primera curva vertical, esta de aquí, estaría a velocidad 60. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a seguir trasladándonos sobre el eje. Vemos que hasta este PK aproximadamente, hasta este PK sería la velocidad 50. O sea, estas dos curvas de aquí, esta curva y esta, estaría a velocidad 50, ¿no? Entonces, las dos curvas siguientes estarían para 50, ¿no? Justo ahí coincide con 50. Y el resto, bueno, sería con 60, ¿no? El resto de curvas sería con 60. Entonces le cambiamos a 60 y ahí se van a ir actualizando los datos, ¿no? Los datos se van a ir actualizando y nosotros simplemente nos dirigimos aquí a la parte donde está resaltada de amarillo y ahí vamos a ver cuáles son las longitudes de curva vertical mínima por parada, ¿no? Ahora, vamos a permitir el adelantamiento aquí. Quizás en esta tangente podría adelantarse, ¿no? Pero va a depender de cuánto es nuestra longitud de distancia de adelantamiento. ¿Cuánto nos está calculando para el sector de 60? Nos está calculando 640 metros. ¿Tenemos disponibles los 640 metros en esta tangente? No, ¿no es cierto? Tenemos 100, 200, capaz unos 300 metros, ¿no? 250, 300 metros. No podríamos adelantar ahí porque nos pide que sea 640 metros, ¿no? Entonces no cumpliría. En general, casi todo el trazo no podríamos adelantar, ¿no? Incluso aquí, a ver, en este tramo tenemos de las 2470, 2780. Tenemos unos 300 metros también más o menos, ¿no? Entonces no alcanza para poder realizar el adelantamiento, ¿ya? Aparte de que es un tramo sinuoso, ¿no? Es un tramo en el que se tienen curvas reversas, entonces no se recomienda el adelantamiento. Por lo tanto, este análisis no lo vamos a tomar en cuenta por adelantamiento, solamente por parada. Entonces, estas son mis longitudes que tienen que cumplir: 78, 59, 47, 61 y 151. ¿Sí? Ah, ya salió el mensaje de la grabación, ¿no? Ya. Bueno, igual yo ya lo estaba grabando, así que... Sí, 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 no se preocupe, yo ya lo estaba... Cuando reanudamos, yo ya lo estoy grabando acá aparte, ¿ya? Pero lo que... ¿quién me habló? ¿El de soporte técnico? Ah, sí. A ver si... Sí, sí, eso es lo que quisiera preguntar, ¿no? Si es que al cerrar se ha podido grabar la primera parte. No sé si está por ahí, a ver, un favor. Capaz si eso lo podemos ver más tarde, este, eh, el administrador de SIC, por favor, a ver si es que se ha guardado la grabación inicial, ¿ya? Ya, muy bien. Vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. Entonces, estos valores voy a arrastrar acá y voy a abrir el civil por aquí. Estas longitudes de aquí, vamos a plasmarlas en nuestro diseño, ¿no? Vamos a ver, esta primera curva vertical, ¿cuánto debería ser? 78 como mínimo. Vamos a evaluarla. Vamos a seleccionar, vamos a abrir esta paleta y vamos a seleccionar con este icono cada curva vertical. Selecciona esta, me dice que tiene 60, ¿no? Entonces no me cumple. ¿Cuánto debe tener? 78, ¿no es cierto? Pues vamos a ponerle, pongámosle 100, pues, ¿no? Ya, 100 metros en esta curva vertical. Si podemos darle más, no hay ningún problema, ¿no? No hay restricción para longitud máxima, ¿no? O sea, podemos darle una longitud mayor, ¿ya? Si tenemos espacio disponible, le damos más longitud de curva vertical, ¿no? Pero ahorita le estoy dando 100. Vamos a la siguiente curva vertical, 59 como mínimo. Vamos a hacer un clic aquí, vemos que tiene 60, o sea, ahí estaría cumpliendo, ¿no? Pero vamos a darle más, vamos a darle también 100.
¿ok? 100 metros. La siguiente, 47, es esta de aquí, ¿no? Esta curva de aquí. Hacemos un clic, tiene 38.07, pero me pide que sea 47. Entonces vamos a ponerle 100 también, ¿no? 100. 100 de curva vertical. La siguiente, 61, esta de aquí. Hacemos un clic, debería de tener 61 y tiene 60, ¿no? Entonces vamos a ponerle también 100. Y la última curva vertical, que es esta, hacemos un clic, vemos que esta no me está cumpliendo por gravedad, ¿ya? Si nosotros le damos, ¿cuánto deberíamos darle acá? Según esto, deberíamos darle 151 como mínimo, ¿no? Si quisiéramos que cumpla el efecto de gravitación, tiene que ser como mínimo 74 metros, 73.5. Ahí, ¿qué pasa si yo le doy 74? Miren, si le doy 74, ahora sí me cumple, ¿no? Si le doy 73, ahí no me cumple, ¿no? Entonces significa que me está funcionando bien ese criterio, ese verificador de diseño, ¿no? Me está funcionando bien, ¿ya? Vamos a ponerle acá 100. Oh, perdón, vamos a ponerle 160, ¿no? Vamos a ponerle 160. Listo. Porque me tiene que cumplir este valor de aquí, ¿no? Que es el mayor de todos. 160. Y esa sería la última curva vertical, ¿no? Presionamos Enter para que se actualicen todas las etiquetas, ¿no? Y ya está. Con eso estarían ya verificadas las longitudes de curva vertical según nuestra hoja de cálculo, ¿no? Como les digo, si es posible ampliar más las curvas verticales, las podemos ampliar, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, esta mide 160, podríamos darle a todas 160, ¿no? Algo práctico, ¿no? Si es práctico, podemos darle a todas las curvas verticales una sola longitud, ¿no? 160, porque no hay límite en el máximo, salvo que al aumentar la curva vertical, esto aumente el corte y sea contraproducente, ¿no? Que se corte más. Entonces ahí ya podemos disminuir la curva vertical, podríamos jugar, ¿no? Pero en este caso yo lo voy a dejar así, ¿ya? Así tal cual. Todas ya me estarían cumpliendo tanto este, el criterio de visibilidad por parada en el sentido de ida o regreso, ¿no? Muy bien, cerramos. Hasta aquí, ¿tienen alguna consulta en lo que hemos realizado en el diseño de las curvas verticales? Hasta aquí tienen consultas. Ya, muy bien. No hay ninguna consulta, ¿no? Ya, entonces, eh, una vez que nosotros hemos diseñado nuestro perfil, vamos a, vamos a aprovechar para ir avanzando algunos temas de configuración, porque una vez que ya hemos terminado acá el perfil, lo que nos quedaría es darle un poquito más de presentación, formato, ¿ya? Algo que puede ser interesante ver en el tema de perfil son las bandas, ¿no? Las bandas de perfil. Si bien es cierto, acá tenemos una plantilla básica que es la métrica, pero si nosotros quisiéramos personalizar estas bandas de aquí, ya lo podemos hacer. Para eso, lo vamos a hacer en primera instancia, así de una manera elemental. Vamos a crear las bandas y vamos a modificarlas para que tengan un aspecto eh, más cercano a lo que nosotros queremos, ¿ya? Y posteriormente ya vamos a afinar con los colores, con las capas, etcétera, ¿ya? Por ahora vamos a armar las bandas. Esta banda que ustedes ven en la parte inferior es una banda básica, ¿no? Es una banda en donde ni siquiera sabemos qué dato es este, ¿no? Este de aquí que está al lado izquierdo, este que está al lado derecho, porque no hay algo, una abreviación o algo que nos indique qué cosa significa cada dato, ¿no? Este sí podemos saber que es la progresiva, ¿no? Es evidente.
¿ya? Después hay acá un título que dice datum elevación, ya que esto es parte no de la banda, sino es parte de la vista de perfil, del estilo de la vista de perfil. Pero las bandas son toda esta parte que está en la parte inferior. Todos estos datos que están aquí abajo son bandas. Si yo dejo el cursor del mouse un ratito en esa parte, ahí vemos cómo sale un mensaje diciendo de que esto es un grupo de etiquetas de bandas. Ahora, ¿cómo se crean las bandas? Para crear las bandas tenemos dos formas. Podemos irnos al Tool Space y dirigirnos a Settings, porque tiene que ver con configuraciones visuales, a las vistas de perfil, ya no el perfil, sino a las vistas de perfil, porque las bandas forman parte de la vista de perfil. Desglosamos y acá encontramos los estilos de banda, ¿no? Acá tenemos estilos de banda, en donde en los estilos de banda tenemos diferentes bandas, diferentes tipos para diferentes usos. Tenemos bandas que tienen que ver propiamente con datos de perfil, tiene que ver, podemos mostrar también bandas que me dan una representación geométrica vertical, o sea, de nuestro perfil. Aquí en la banda podemos mostrar también una representación esquemática de nuestro perfil. Tenemos la banda de geometría horizontal, la cual nos representa mediante un esquema en el perfil, nos representa, digamos, la curvatura de nuestro alineamiento horizontal, ¿no? O sea, nuestro alineamiento horizontal estaría visible en una banda de perfil. Tenemos también una banda de datos de superelevación, en la cual nos permite poder ver el diagrama de Peraltes en una banda dentro del perfil. Tenemos también bandas que nos permiten ver datos de secciones transversales. Por ejemplo, ¿qué datos? Podemos ver las cotas según la equidistancia a la cual se han creado las secciones transversales. Las secciones transversales se pueden crear a diferentes distancias según sea el elemento. Si el elemento es tangente, es curva o es espiral, según el elemento se pueden discriminar y hacer variar las distancias que tiene que haber entre cada sección, dependiendo del tipo de elemento. Y esa misma equidistancia se puede reflejar en la banda, ¿no? También se pueden mostrar datos de cálculo de áreas de corte, áreas de relleno o volúmenes de corte y relleno en la banda de perfil. Ahí también se puede mostrar esa data. Este, el tema de Cant Data, esto tiene que ver con obras ferroviarias, no lo vamos a ver. También hay bandas que le podemos agregar de velocidad, es decir, para ver de qué punto a qué punto se está dando una velocidad, de qué punto a otro punto otra velocidad diferente. Bueno, estos son otros tipos de bandas y acá tenemos lo que es de redes de tubería, ¿no? Bueno, estas de aquí son nuevas, ¿ya? Son nuevas, que bueno, no se suelen utilizar mucho, ¿no? Estas de aquí, por ahora, para este tipo de diseños. Y en la primera carpeta se agrupan todas estas bandas. Cuando nosotros creamos los diferentes estilos de banda, esas bandas podemos agregarlo manualmente a nuestro perfil o podemos agruparlos en un conjunto y luego utilizar ese conjunto en nuestra vista de perfil. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar la vista de perfil, vamos a hacer clic derecho y vamos a irnos a las propiedades de vista de perfil. En las propiedades de vista de perfil vamos a poder visualizar todas estas pestañas. Pestaña información, estación o progresiva, control de cotas o elevaciones, control de visualización de los perfiles que estamos viendo en nuestra vista de perfil y las bandas, ¿no? La penúltima pestaña es de las bandas. Aquí en las bandas podemos ver, por ejemplo, que hay una banda por defecto, que es esta banda que está aquí. Esta banda contiene datos de elevación y datos de progresiva, ¿no? Por eso nos aparece elevaciones y progresivas, ¿ya? Pero nosotros no queremos pues ese estilo, no queremos que se vea así. Queremos, por ejemplo, crear una banda que sea aquí de cota rasante, por ejemplo, ¿no? Cota rasante.
otra banda acá abajo que sea cota de terreno. Puede haber otra banda abajo que sea de pendientes, por ejemplo, ¿no? O el diagrama o el esquema vertical, el alineamiento vertical que se ve aquí. Más abajo que se vea el alineamiento horizontal, ¿no? El esquema horizontal. Más abajito que se vea el peralte, todo lo que es el diagrama del peralte. Y en la última banda las progresivas, ¿no? O sea, si queremos crear esas bandas, lo tenemos que crear en esta instancia, ¿no? Aquí. Aquí lo podemos crear. ¿Ya? Entonces aquí en bandas, esta de aquí la voy a eliminar. Y lo que voy a hacer es crear bandas de tipo Profile Data, porque las bandas de tipo Profile Data me permiten crear bandas que me van a leer datos según la equidistancia en la cual esté configurada la vista de perfil. Si la vista de perfil tiene cuadrículas cada 20 metros, entonces la banda también va a leer cada 20 metros. Si las grillas están cada 10 metros, la banda va a leer cada 10 metros. Entonces, esos tipos de bandas son del tipo Profile Data, ¿no? Porque leen datos del perfil, según también su equidistancia a la cual estén configuradas, leen datos de cotas y de otro tipo de geometrías también, ¿no? Entonces, utilizamos el tipo de banda Profile Data y acá al costado están los estilos de bandas por defecto que tiene la plantilla, que son de este tipo, ¿no? De Profile Data. Cuando nosotros cambiamos el tipo, por ejemplo, a superelevación, vemos que aquí los tipos de bandas también cambian, ¿no? Entonces vamos con Profile Data. Profile Data, podemos utilizar cualquiera de ellas como referencia. Por ejemplo, este de aquí que dice elevaciones y estaciones. Y no lo vamos a alterar, vamos a crear una copia. Vamos a hacer un clic aquí y copiar. Vamos a copiar este estilo. Al estilo copiado le vamos a llamar con un guión bajo, le vamos a poner banda cota rasante. ¿Ya? Banda cota rasante. Vamos a irnos, todavía no vamos a componer la banda, vamos a irnos directo a display. En display vamos a ver varias componentes. Aquí hay varias componentes. Voy a esto ampliarlo. Tenemos varias componentes aquí. Tenemos los bordes de la banda, tenemos la caja del título de la banda, tenemos el título de la banda. Esta de aquí, el borde de la banda vendría a ser, ¿no? Si esta es nuestra vista de perfil, perdón, esta es la vista de perfil, acá están todas las cuadrículas, ¿no es cierto? En la parte inferior estaría una banda, ¿no? Este borde que aparece aquí es este de aquí, ¿no? Es esta componente. Luego al costadito aparece una cajita, ¿no? Una cajita en donde ahí dentro está el nombre de la banda. Esta cajita es esta componente. Y el nombre de la banda es esta componente de aquí. ¿Ya? Ahora, también vamos a poder ver unas líneas aquí en las cuales dividen las equidistancias de cada uno de los datos. Esas, esas líneas, esas líneas son los TIC, los llamados TIC. Esos TIC que están aquí, estas componentes, que pueden ser mayores o menores. ¿Por qué mayores o menores? Porque pueden haber equidistancias mayores, por ejemplo, las equidistancias mayores pueden ser cada 100 metros y las equidistancias menores pueden ser cada 20 metros. ¿Ya? Entonces pueden haber marcas mayores y marcas menores. También tenemos marcas en puntos especiales como geometría de puntos verticales. ¿Cuáles son los puntos de geometría vertical? El principio de curva vertical, el principio de tangencia vertical, el PI vertical, el punto medio de la curva vertical, etcétera, ¿no? Todos esos son puntos de geometría vertical. Entonces, ahí también se puede crear una banda, ¿no? Ahí se puede crear una banda especial para ese punto de geometría vertical, una banda aquí también, perdón, un dato, ¿no? Un dato se podría crear ahí también. Para la geometría horizontal también se podría leer un dato en la banda de perfil para la geometría
el principio de curva horizontal, el principio de tangencia vertical, el punto medio de la curva vertical, etcétera, ¿no? Y así se tienen varias componentes, ¿no? También tenemos acá unas componentes que son las etiquetas. Entonces, lo que nosotros tenemos que también configurar es esto, ¿no? Es la visibilidad de estas etiquetas. Las etiquetas son las que nos permiten que aparezcan aquí los valores, los textos, ¿no? Que son estos de aquí que están de color rosado, ¿ya? Entonces, vamos a configurar, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que se vea el borde de la banda, obviamente, ¿no? También quiero que se vea el título de la banda, entonces lo voy a prender. Está apagado, lo voy a prender. La caja también quiero que se vea, lo voy a prender. Quiero que se vean las marcas mayores, las marcas menores también. Quiero que se vean las etiquetas mayores y también las menores, porque la vista de perfil voy a configurar para que las grillas mayores estén a una equidistancia y las grillas menores también estén a otra equidistancia, ¿ya? El resto sí lo voy a ocultar, solamente voy a tener datos mayores y datos menores. Entonces ya tengo una primera banda, todavía falta afinarla más, pero tengo ahí una primera banda, ¿no? Vamos a darle clic en aceptar y vamos a agregar. Una vez que yo agrego, en el caso de que mi banda contenga propiedades que me permita leer un perfil, o sea que dentro de la banda hayan datos también de los puntos geométricos verticales del perfil, entonces yo tengo que seleccionar aquí el perfil rasante, ¿no? ¿Para qué? Para que de ese perfil me lea su punto geométrico vertical, ¿no? Que puede ser su punto medio, su punto bajo, su PI vertical, etcétera, ¿ya? Si yo quiero que en mi banda aparezcan cotas en el PC, en el PT de la curva vertical, entonces tengo que seleccionar un perfil, ¿ya? Tengo que seleccionar un perfil. Como en este caso, mi banda no va a leer esos datos, solamente va a leer datos con equidistancias mayores y menores. Entonces, aquí no interesa qué perfil voy a seleccionar. No importa el perfil que esté seleccionado, ¿ya? Solamente le damos clic en OK y con eso ya se agregó una banda. Ahí tenemos ya una banda agregada. Esa banda, acá aparece el tipo, el estilo, que podemos rectificarlo haciendo clic en este icono y cambiarlo, ¿ya? Tenemos este gap, que es la distancia de separación que hay entre la parte inferior del perfil y la banda, ¿no? Entre la parte inferior del perfil y la banda hay una distancia aquí. Esta distancia es el gap. Esta distancia es el gap. Ya lo dejamos ahí por ahora, con ese valor. Lo desplazamos más a la derecha, tenemos ahí, se pueden ver las equidistancias mayores y las equidistancias menores. Acá no se puede modificar el dato porque está activada esta casilla, ¿ya? Esta casilla lo que hace es decirle a la banda de que lea los intervalos mayores y menores según cómo estén configuradas las grillas de la vista de perfil. O sea, si la vista de perfil tiene esta configuración de grillas, así tal cual, va a leer las cotas en la banda de perfil. Pero si yo le quito este check, ahí sí voy a poder editar, ¿no? Independientemente de cómo esté configurada la grilla, voy a poder configurar a qué equidistancia quiero que me aparezcan los datos mayores y los datos menores, ¿no? En este caso yo sí lo voy a tener marcado. Muy bien. Si quiero que me aparezca en la banda, me aparezca la etiqueta al inicio de la banda y al final de la banda, pues tiene que estar marcadas estas opciones, ¿no? Como ustedes pueden ver, en la banda que está por defecto no aparece la cota acá al inicio y tampoco aparece la cota al final, solamente las intermedias, pero no en el inicio ni en el final, ¿no? Más a la derecha aparecen dos columnas que son sumamente importantes, que es esta columna de aquí, que dice Profile 1 y esta de aquí que dice Profile 2. Siempre, por lo general, consideramos que perfil 1 es el perfil de referencia, o sea, el perfil de terreno. Entonces seleccionamos aquí y le ponemos el perfil central, ¿no? Y el perfil de diseño vendría a ser, el perfil 2 vendría a ser el perfil de rasante, ¿no? Nuestro perfil final, ¿ya?
Entonces, ahí ya tenemos una banda. Ahora vamos a agregar otra banda que también sería del tipo datos de perfil, pero sería con la cota del terreno, ¿ya? Entonces vamos a crearle una copia a esta banda de aquí. Vamos a crearle una copia. Y a la copia le vamos a poner en vez de cota rasante, cota terreno. ¿Ok? Solamente le hacemos ese cambio nada más. Aceptamos, agregamos, hacemos clic en OK. Y ya tenemos otra banda más, ¿no? Cota terreno. ¿Ya? Nos vamos más a la derecha. En perfil 2 le ponemos cota de rasante. Y en perfil 1 cota de terreno central. Muy bien. Vamos a agregar ahora la banda de esquema vertical, ¿no? Vamos a irnos aquí. Ese es otro tipo de banda, ya no es ya no es la banda de datos de perfil, sino vendría a ser la banda de geometría vertical. Seleccionamos la banda geometría vertical. Vamos a hacer un clic aquí, vemos que hay solamente un estilo. Vamos a hacerle una copia a ese estilo. Vamos a ponerle nombre banda geometría vertical. Listo, geometría vertical. Vamos a irnos a display directamente. Y en display tenemos estas componentes, ¿no? ¿Qué me representa? Bueno, este de aquí ya sabemos, ¿no? Este de aquí es el borde general de la banda. Esta es la caja de la banda. Este es el título de la banda. Pero acá hay otras componentes, ¿no? La componente etiquetas de tangente, etiquetas de curva, el diagrama de tangentes y el diagrama de curvas. Bueno, nuestra banda va a ser así, de esta forma. Y dentro de la banda, dependiendo de nuestro perfil, por ejemplo, nuestro perfil puede ser de esta forma. Entonces puede aparecer, acá hay un tramo tangente, un tramo curvo, tangente, curvo. Acá va a aparecer un esquema que me va a representar mi perfil. Donde hay un PC y un PT, va a trazar una pequeña línea. Y en la parte de tangente simplemente va a dibujar una línea que si es en pendiente de subida, lo va a dibujar así, cuesta arriba. Luego en la parte de la curva vertical convexa va a dibujar simplemente un esquema así de curva convexa. Y en la bajada va a dibujar una línea en bajada, cuesta abajo. Aquí va a dibujar una curva con el sentido cóncavo. Y aquí finalmente una línea en ascenso, ¿no? O en cuesta arriba. Así es como va a dibujar. ¿Y qué cosa vendrían a ser el diagrama de tangentes? Vendría a ser esta línea de aquí. Perdón, un ratito, por favor. Estoy sin cámara, amor. Gracias, amor. Ya, disculpen que me había atorado un poco. Ya, entonces, les decía ya que este esquema de tangente, este diagrama de tangentes vendría a ser estos elementos lineales, ¿no? Estos de aquí. Y los que son diagramas de curva vendría a ser estos de aquí. Este de aquí, ¿no? Este elemento de aquí y este elemento de aquí son estas componentes curvas, ¿ya? Que son las etiquetas de tangentes, tangente de curva, vendría a ser estas etiquetas que van a aparecer aquí. Por ejemplo, aquí puede aparecer la longitud de la tangente. Puede aparecer dos longitudes. Puede aparecer la longitud inclinada, esta longitud inclinada, L', que es diferente
a la longitud, a la proyección horizontal, ¿no? La proyección horizontal que puede ser L2'. Este L' es la longitud inclinada y este L2' es la longitud en la proyección horizontal, que no siempre van a ser iguales. La única forma de que sean iguales es que la pendiente pues sea cero, ¿no? Pero normalmente son diferentes. Así que eh, normalmente se muestran la proyección horizontal, ¿no? La proyección horizontal es lo que se muestra. Pero si se desea mostrar la longitud inclinada, también se puede mostrar con una etiqueta. Estas etiquetas que se muestran en los diagramas de tangente están controlados por esta componente de aquí. Los que son de la curva, evidentemente sería con esta componente de aquí, ¿no? Con los curve label, ¿ya? Entonces, esas son las componentes para la banda de geometría vertical. Entonces, aquí hay que prender todo, todas las componentes, ¿no? Listo. Entonces, vamos. Ahora, también, antes de cerrar, bueno, voy a darle en aceptar mientras, para que puedan ver la diferencia, ¿no? Acá hay una opción, en la parte superior, en la cual me permite configurar la banda. ¿Para qué? Para que en la banda podamos prescindir del diagrama de curvatura vertical. O sea, nosotros podemos tener las tangentes, las curvas, pero si nosotros marcamos esta opción, ya estaríamos obviando estas representaciones de curvas. Solamente estaríamos visualizando las representaciones de las tangentes, pero hasta el PI vertical, ¿no? Nosotros sabemos que por aquí está el PI vertical en el punto medio de la curva, por aquí también está el PI vertical. Entonces, hasta ahí se extendería el diagrama de tangente, ¿no? Hasta acá. Luego de ahí bajaría y luego de ahí subiría. Entonces, activamos esta opción para ya no mostrar los esquemas curvos, sino solamente los esquemas de tangente que se prolongarían hasta el PI vertical, ¿no? Entonces va a depender de qué esquema queremos ver, ¿no? Si queremos verlo con las curvas o sin las curvas. En mi opinión personal, sería mejor que no mostremos las curvas, ¿no? Porque ya las curvas las tenemos acá en el perfil. Quizás algo más sintetizado, algo más abreviado, resumido, sería solamente mostrar las tangentes, ¿no? Estas tangentes, su pendiente y su longitud. No tanto las curvas verticales. Pero eso depende de cada empresa, cada plantilla, qué cosa es lo que quiere mostrar, ¿ya? Entonces, en nuestro caso lo vamos, por ahora lo vamos a dejar así nada más. Aceptamos y agregamos. Al agregar, ya se va a agregar una banda más aquí. Eh, para que se pueda leer el dato de la geometría vertical aquí en perfil, no hay opción de colocarle en el perfil 2, porque se entiende que para la geometría vertical solamente seleccionar un perfil nada más. Pues aquí obviamente tendríamos que seleccionar el perfil de rasante, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos geometría vertical. Vamos con la geometría horizontal. Seleccionamos geometría horizontal. Tenemos dos estilos. Seleccionamos cualquiera de ellos, el de curvatura, por ejemplo. Hacemos clic en copiar estilo. Vamos a llamarle aquí. Vamos a poner el nombre de banda geometría horizontal. Ok, vamos a irnos a display. También podemos visualizar todos los elementos. En este caso hay un tick que está aquí apagado. Ya, así que puede estar ahí apagado también, no hay ningún problema. Ya, pero yo lo voy a prender para que ustedes puedan ver todas las componentes prendidas, ¿no? Ok, vamos a prenderlo todo. Simplemente le vamos a dar aquí en aceptar y le vamos a dar en agregar. Listo. Para la geometría horizontal no se selecciona perfil porque no tiene que ver con el perfil, sino con el alineamiento en plano, ¿no? Seleccionamos ahora la banda superelevación y tenemos ahí algunos estilos. Hay algunos estilos que ustedes ven que sale con la denominación no shoulder y la denominación divided.
¿Ya para qué nos sirve esto? Pues lo que pasa es que el diagrama de Peraltes, yo puedo ver así como hemos visto ya en las clases pasadas, podemos ver el comportamiento del borde externo del carril y del borde interno del carril. Pero también podríamos tener el comportamiento de la berma, ¿no? De la pendiente en el borde de la berma, porque la berma puede tener una pendiente diferente al carril, ¿no es cierto? Pues podemos tener también ahí un comportamiento diferente para la berma. Podemos tener también una línea que aparezca que me representen las pendientes en el borde de berma. Entonces, por eso hay una opción que dice no shoulder y hay otra opción que dice shoulder, ¿no? ¿Para qué? Para que en una se vea el comportamiento de la berma y para que en la otra que dice no shoulder se vea solamente el comportamiento del carril. ¿Por qué sale divided? Porque puede ser para un caso de autopista o si dice undivided, que sería no dividido, ese sería en nuestro caso, ¿no? Porque en nuestro caso es una carretera que no tiene una mediana, ¿ya? Entonces, nosotros utilizaríamos como copia esta de aquí que dice undivided, no shoulder. ¿Por qué no shoulder? Porque nuestra berma tiene la misma pendiente normal que el carril. Entonces, no tiene sentido presentar el comportamiento del peralte de la berma. Así que acá vamos a seleccionar y vamos a hacer una copia. En información le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner banda peraltes. Vamos a ir a display. Vamos a ver qué cosa vamos a visualizar en esta banda. Acá hay bastantes componentes, porque tiene que ver con todos los puntos críticos de superelevación que se ve en el alineamiento de planta. Tiene que ver con el diagrama de Peraltes para la berma y otros elementos más. Entonces, nosotros lo que queremos es ver el borde de la banda. Queremos ver la caja del título de la banda, queremos ver el título. Y aquí hay unos marcadores, unos tick, ¿ya? Que básicamente nos van a dibujar una pequeña línea, un pequeño símbolo donde nos indique en dónde está, en qué parte de la banda está situada las pendientes normales. Este de normal crown vendría a ser el punto en donde se tiene el bombeo normal del carril o de la calzada. Estos son los puntos críticos de superelevación para la berma. Este vendría a ser el tick que me permite visualizar el punto en donde se tiene la pendiente, el peralte nulo. Este en donde se tiene el bombeo reverso. Y este en donde se tiene el peralte total, ¿no? El full super, el peralte total. Luego tenemos etiquetas. Etiquetas para el punto normal crown. ¿Qué etiqueta puedo visualizar aquí? Por ejemplo, la pendiente, por ejemplo, la progresiva. ¿Cuál es la progresiva en este punto? ¿Cuál es la pendiente en este punto? También puedo ver la etiqueta en el level crown, en el reverse crown y en el full super, ¿no? Por ejemplo, aquí en el full super podríamos ver el peralte, ¿no? ¿Cuál es el valor de peralte dentro de la banda? ¿Ok? Y también, bueno, hay más componentes, por ejemplo, está la componente de línea de referencia. Esta componente me permite ver la línea que marca la pendiente 0. En el diagrama de Peralte nosotros tenemos pues este diagrama, ¿no es cierto? Tenemos este diagrama en donde esta línea de aquí es la línea de 0, ¿no? 0%. Hacia arriba son los valores positivos, hacia abajo son los valores negativos. Esta línea es la línea central, ¿no? Por así decirlo. Y estos puntos que están aquí son los puntos, son los bordes, vamos a decirlo, los bordes externos del carril, el dato del borde de la berma. Estos vendrían a ser las representaciones de las líneas, ¿ya? Este left osal lane vendría a ser la línea que me representa las pendientes en el borde exterior del carril, ¿no? Que puede tener este color, por ejemplo.
Y por ejemplo, por aquí está el right outside line, que vendría a ser el diagrama o la línea que me representan las pendientes en el borde externo derecho, ¿no? Puede ser de otro color, por ejemplo, el color azul, ¿no? Puede ser, puede tener este color, que me representa las pendientes en el borde derecho, ¿no? Considerando que el naranja es el borde izquierdo y el azul es el borde derecho. Entonces, estos componentes de aquí me permiten presenciar justamente la línea de peralte. Entonces, aquí solamente vamos a tener prendido el que dice left outside line y el que dice right outside line, porque los demás tienen que ver con la berma y tienen que ver con carriles interiores. Y ya habíamos visto en la clase de peralte que cuando hablamos de carril interior o hablamos de berma interior, estamos hablando de un caso de autopista, ¿no? Como no estamos en una autopista, estamos en una carretera bidireccional en la cual no tiene un separador central, solamente nos importa tener prendido la componente del borde exterior izquierdo del carril y del borde exterior derecho del carril. El suavizado de curva no es necesario tenerlo porque ese parámetro no está limitado o controlado por la norma. Este de aquí que tiene que ver con berma tampoco lo apagamos. Solamente vamos a tener prendido todos estos elementos de aquí, ¿no? Inclusive para los datos de peraltes que se muestran en las bandas, sería suficiente con mostrar el bombeo, la pendiente normal y el peralte, nada más. Entonces el level y el reverse lo vamos a apagar. También ese tick lo vamos a apagar, del level y del reverse lo vamos a apagar. Solamente vamos a tener prendido del peralte y del bombeo. Del peralte que está aquí, la etiqueta de peralte, y el bombeo que sería el normal ground, ¿ya? También podemos mostrar una etiqueta para que nos diga cuál es la longitud de transición de peralte, ¿no? Pero en mi opinión sería demasiada información mostrar, así que lo voy a apagar aquí, esta componente, ¿ya? Entonces, esas serían todas las componentes que estarían prendidas. Aquí en los detalles de banda, vamos a dejar así tal cual, no lo vamos a cambiar todavía, vamos a darle en aceptar y vamos a agregar. Pues ya tenemos agregado la banda de peraltes. Tampoco se selecciona perfil para esa banda, ¿no? Porque tiene que ver con el alineamiento en planta. Y finalmente la última banda que sería del tipo Profile Data para agregar las progresivas. Las progresivas puedo hacerle una copia de la banda de cota rasante, por ejemplo. Una copia. Y le voy a poner acá banda progresivas. ¿Ok? Banda progresivas. Y simplemente acepto. Agrego. Le doy en OK simplemente. Y ya está, ¿no? Tengo otra banda más, ¿no? Acá igual, perfil 2 le voy a dar la rasante. Listo. Ahora, aquí hay una propiedad, ya esta propiedad de aquí que a veces ni siquiera le prestamos atención, esta propiedad de Stager. Esto hay que colocarle en la opción no stage, ¿ya? Todas de aquí que estén en la opción no stage. Esta opción de aquí me permite, en el caso de que se traslapen las etiquetas, pues que el programa lo que va a hacer es tratar de acomodar las etiquetas de tal manera que no se arrastren, o perdón, que no se traslapen una entre otra. Pero como nuestras etiquetas van a estar distanciadas cada 10 o cada 20 metros, entonces no va a haber ese problema de traslape. Por lo tanto, esta opción de no staging estaría bien, ¿no? Por defecto está esta opción Stay Here to Right. Esta opción es para qué? Para que en el caso de que las etiquetas se traslapen, imagínense de que tenga la banda aquí, que tenga esta equidistancia, pero que las etiquetas se estén traslapando, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un valor de 100, por ejemplo, 100, y aquí tengo un valor también de 200.
pero estas etiquetas están casi pegadas o incluso se pueden traslapar. Entonces, para que el programa evite hacer que se traslapen las etiquetas, se utiliza una opción diferente a esta. ¿Para qué? Para que el programa lo que va a hacer es, eh, va a acomodar las etiquetas más a la derecha, o sea, esta etiqueta de aquí la va a alejar un poquito más a la derecha automáticamente para que no se traslape con esta de aquí. O también se puede acomodar no a la derecha, sino a la izquierda. ¿Ya? Esto de aquí es más notorio cuando nosotros creamos, por ejemplo, etiquetas de PI verticales, o en las secciones transversales cuando creamos etiquetas para, no sé, leer la cota en el borde de la calzada, ¿no? A veces aquí las cotas o los textos se pueden traslapar, entonces para que no se traslape se utilizan estas opciones de aquí. ¿Ya? En este caso no lo vamos a utilizar, lo colocamos en la opción No Stage. Vamos a darle en aplicar. Ahí tenemos ya varias bandas agregadas, pero hay que todavía hacerle varias configuraciones a las bandas para que aparezcan correctamente, ¿no? Ahí tenemos ya ahí las bandas. Vamos a darle en aceptar por ahora. Como ustedes pueden apreciar, se han creado ahí las bandas y estas bandas están equidistadas, los datos están equidistados cada 20 metros, porque si nosotros leemos esta distancia, medimos esta distancia desde aquí hasta aquí, tenemos 20 metros, ¿no? O sea que está leyendo los datos cada 20 metros, ¿ya? Los datos menores están cada 20 metros y los datos mayores están cada 40, ¿ya? ¿Eso cómo lo vemos? Si nosotros seleccionamos la vista de perfil, hacemos un clic derecho y vamos a editar el estilo de la vista de perfil. Y nos vamos aquí en la geometría en los ejes horizontales. Aquí vamos a ver de que, por ejemplo, en la parte inferior de la vista de perfil, las mayores están a cada 40 y las menores están cada 20, ¿no? Pero nosotros vamos a cambiar esa configuración. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entrar a las propiedades de la vista de perfil. Vamos a seleccionar la vista de perfil, clic derecho, propiedades de la vista de perfil. Nos vamos a situar nuevamente en las bandas, pero vamos a irnos ahora en información. Y aquí vamos a ver el estilo que actualmente se está utilizando, que es el estilo Landesco. Vamos a hacerle una copia de ese estilo. Vamos a irnos a información y le vamos a colocar un nombre. Vamos a ponerle estilo, vista, perfil. Vamos a ponerle general. Estilo de vista de perfil general. ¿Ya? Vamos a darle en aceptar por ahora. Ya hemos creado un estilo, no le hemos hecho cambios todavía, solamente hemos hecho una copia y aceptamos. Entonces, ahora ya estamos utilizando ese estilo que es una copia y ahora sí podemos editarlo. Podemos seleccionar la vista de perfil, clic derecho y editar el estilo. Ya no irnos a las propiedades, sino editar el estilo. Entonces, al editar, puedo irme, por ejemplo, aquí en donde dice ejes horizontales. Y en los ejes horizontales puedo configurar independientemente si es el eje superior o es el eje inferior. En el eje inferior selecciono y en los intervalos mayores le voy a colocar cada 100. ¿Ya? Cada 100. Como vamos a trabajar en escala 1 en 2000, porque en 1 en 2000 es normalmente lo que se presenta en los planos de planta y perfil. Entonces, normalmente las mayores están cada 100 y las menores cada 20. En la parte superior también le ponemos cada 100 las mayores y las menores cada 20. Le cambiamos a 20. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más hay? Hay un dato de altura de texto, pero eso es si nosotros queremos ver etiquetas debajo de la vista de perfil. No estas bandas, sino unas etiquetas que están aquí en la parte de abajo, que este estilo los está ocultando, los tiene ocultos. Nosotros vamos a la pestaña Display y nos vamos a la componente llamada Button. Vamos a ir a la componente llamada Button Axis Annotation Mayor. Están apagadas. Si nosotros las prendemos,
y aplicamos, ahí van a ver cómo aparecen unos textos, ¿no? Pero yo no quiero ver esos textos porque ahí abajo ya están las bandas. Entonces, por eso tienen que estar apagados estas componentes, ¿no? En la parte superior, en la parte top de la vista de perfil, en la parte top, también puedo ver anotaciones. Si yo las prendo y aplico, ahí voy a ver en la parte superior unos datos, que por lo general son progresivas, ¿no? Entonces vamos a ocultar esos datos también y aplicar, ¿no? Entonces por eso no es necesario configurar esta altura, porque esta altura serían para esos textos. Pero como van a estar ocultos, no es necesario visualizar, ¿no? Listo. Para los ejes verticales, o sea, para estos ejes de aquí, la equidistancia mayor y menor también la vamos a configurar. En el borde izquierdo, en el eje izquierdo, vamos a configurar que las mayores sean cada 10 metros y las menores cada 2 metros. ¿Ya? Las mayores cada 10 y las menores cada 2. En el lado derecho también. Las mayores cada 10 y las menores cada 2. En el lado izquierdo vemos que no está activada esta opción. Vamos a activarla. Esta opción me permite ver la etiqueta de la cota al inicio de la vista de perfil en este punto de acá. Como ustedes pueden ver, no se ve la cota. Miren, eh, voy a darle en aceptar un momento. Me voy a acercar un poquito. Voy a volver a seleccionar y a editar, ¿no? Ahí está. Me aparece en el lado izquierdo, si esta opción no está marcada y yo aplico, van a ver que acá hay un dato que ya no aparece. Si yo lo vuelvo a marcar y aplico, ahí van a ver de que aparece el dato de la cota inicial de la vista de perfil. En el lado derecho sí está marcado. Y si ustedes se dan cuenta, aquí solamente se ven las etiquetas en el eje izquierdo. Se ven las etiquetas de las mayores, de las distancias mayores, los intervalos mayores. ¿Por qué? Porque si yo me voy a display, me voy al eje izquierdo, ese vendría a ser el eje izquierdo, y solamente están prendidas las anotaciones mayores. Si yo quisiera ver las menores, tengo que prenderlo, aplicar y ahí veo las menores, ¿no? Pero para la escala que es 1 en 2000, no es necesario ver estas anotaciones, así que se suelen apagar. Aplicamos para que ya no se vea. ¿Ya? Eso es en cuanto a las equidistancias, ¿no? Entre ejes horizontales, ejes verticales. En lo que es el título de la vista de perfil, vamos a ver de que justamente en las anotaciones de títulos, vemos que el título general corresponde a este título que dice dato, ¿no? Este título que está aquí vendría a ser el título de la vista de perfil, ¿ya? Pero nosotros no vamos a, eh, no vamos a darle ningún título, ¿ya? Así que podemos seleccionar aquí en donde dice display y podemos apagar el título simplemente apagando esta componente, ¿no? Aplicamos y con eso ya no se ve ese texto. ¿Ok? Ahora, también suele aparecer un texto aquí al costado en lo que indica de que este eje corresponde a las elevaciones. Y en la parte inferior puede aparecer también un texto que indique que corresponden a los acotados, ¿no? A los acotados. Entonces, ese texto aparece cuando nosotros activamos en esta casilla left, ¿no? Y en left podemos ver qué texto va a contener. En este caso va a contener la elevación. Y en bottom va a contener este texto que dice station. Pero esto se va a visualizar siempre y cuando en display esté prendida la componente left axis title. ¿Qué vendría a ser este de aquí? Es el título del borde izquierdo de la vista de perfil. Ese título está apagado. Entonces lo vamos a prender para poder visualizarlo. Y en la parte inferior, que vendría a ser el eje bottom, esta es la parte inferior, también el título está apagado, entonces también lo podemos prender. Nosotros le damos a aplicar y aceptar para salir un momento. Vamos a ver de que aquí va a aparecer un título, ¿no? Acá aparece el título de elevaciones
Y acá abajito va a aparecer el de estaciones, ¿no? Por ahí debe estar el de estaciones, solamente que no se ve porque están todas estas bandas, ¿ya? Pero en alguna parte de por ahí debe estar el de las estaciones, ¿no? El texto de estación. Acá está, ¿no? Acá está oculto ahí, detrás de los textos, ¿no? Entonces podemos seleccionar la vista, clic derecho, editar, al estilo. Vamos a las anotaciones de título. Y en las anotaciones vamos a irnos a la anotación izquierda. Esta etiqueta que está acá, podemos configurarla simplemente ingresando a este icono y editando este texto. En vez de elevation, vamos a ponerle elevaciones en castellano, ¿no? Paréntesis en metros, ¿no? Hacemos clic en OK, ahí ya la tenemos editada. El título de la parte inferior de la vista de perfil también podemos editarlo y le vamos a poner acotados, ¿no? Acotados, paréntesis, metros. ¿Ok? ¿Qué más le podemos hacer? Podemos desplazarla también. Por ejemplo, los acotados vemos que se superpone con las bandas, ¿no? Entonces, si nosotros queremos mover ese subtítulo más abajo, que esté debajo de las bandas, podemos utilizar la propiedad eOffset. Esta propiedad eOffset podemos aumentarle el valor, por ejemplo, a menos 150. Aplicamos, vamos a darle un poco más, menos 200, por ejemplo, aplicamos, vamos a darle un valor más exagerado, menos 300. Ahí está, ¿no? Pueden ver de que al darle un valor bastante grande en el i, en el eje vertical, hemos visto de que la etiqueta se ha desplazado hacia abajo porque es un valor negativo, menos 300 milímetros, ¿no? Ojo, siempre recuerden que esto de milímetros es en la hoja de papel, ¿no? En el espacio model es otro valor diferente que depende de la escala, ¿ya? Depende de esta escala de aquí, ¿ya? Pero podemos guiarnos dándole un valor grande para que ustedes vean cómo ya este título de la parte inferior de la vista de perfil ya abajo, ¿ok? Si es mucho, simplemente le bajamos un poquito más, menos 250 por ejemplo, podría quedar por ahí, ¿no? Vamos a darle en aceptar para salir un momento. Vemos de que aquí las elevaciones están de cabeza, vamos a ponerlo en el otro sentido. Para ponerlo en el otro sentido, editamos la vista de perfil y simplemente seleccionamos el título izquierda y en vez de 270 grados le ponemos 90, ¿no? Aplicamos y ahí está. Podemos acercarlo un poquito a los acotados, reduciendo esta distancia de X offset. En vez de menos 25, pongámosle menos 20. Aplicamos, ahí vemos ya cómo se acerca, ¿no? Ponemos menos 15, se acercaría un poquito más, ¿no? Yo creo que con menos 20 está bien. Ah, ahí está. ¿Ok? ¿Qué más? En lo que es las grillas, voy a aceptar un momento porque quiero que ustedes vean aquí las grillas, tanto en la parte superior como inferior. Ahora sí edito el estilo. Y aquí hay una opción para agregar grillas mayores tanto en la parte superior como también en las partes laterales, ¿ya? Cuando está en el valor de 1, lo que el programa hace es agregarle una grilla mayor adicional a la vista de perfil en la parte superior o en la parte inferior también. ¿Qué pasaría si yo le pongo 0? Aquí yo le pongo 0 y 0. Aplico. Van a ver que la vista de perfil se ha reducido de altura. Y justo la última grilla mayor, que es esta de aquí, se ajusta a la cota más alta de nuestro perfil, ¿ya? Pero ¿qué pasaría si yo le pongo el valor de 1 o el valor de 2 o el valor de 3? Lo que va a hacer el programa es aumentar una grilla más mayor o dos grillas mayores más o tres grillas mayores más, ¿no? O sea, le va a aumentar, como mis grillas mayores están cada 10 metros, le va a aumentar 10, 10 y 10. Si coloco 3 aquí, le va a aumentar 30 metros más de altura.
Por ejemplo, le voy a colocar 3. Aplico y el programa le ha aumentado 3 grillas mayores más. O sea, 30 metros más. Si le coloco en la parte de abajo 2, por ejemplo, aquí le voy a aumentar 2 grillas más, ¿no? Que en realidad no es que baje el perfil, sino que todo el datum va a subir, ¿no? Va a subir un poquito más. Acá le estoy aumentando 2 grillas más en la parte inferior. Una grilla más y otra grilla más, ¿no? En total, 2 grillas más. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo simplemente le voy a poner 0. No le voy a agregar ninguna. Bueno, en la parte superior sí le voy a agregar una más. Aplico. ¿Por qué debería dejarle una grilla más? Porque a veces la altura no es suficiente para colocar la etiqueta. Entonces necesita un espacio para esta etiqueta, para que pueda encajar, necesito darle un espacio, ¿no? Entonces sí sería adecuado darle pues una grilla adicional, ¿no? ¿Ok? Y en la pestaña Graph, acá podemos cambiar el factor de exageración vertical. En este caso está 10 veces. Podemos hacer que sea 5 veces. Aplicamos y vemos cómo el eje vertical se altera, ¿no? Se estrecha más. ¿Por qué? Porque el factor de exageración vertical se ha reducido. O si le pongo 20, por ejemplo, lo que va a hacer es que el eje vertical se va a estirar más, ya no estrechar, sino estirar más hasta 20 veces la horizontal, ¿no? ¿Qué cosa es el factor de exageración vertical? Es la escala horizontal entre la escala vertical, ¿no? Por ejemplo, en este momento la escala horizontal es 2000. Y si el factor de exageración es 20, significa de que la vertical necesariamente tiene que ser, eh, la escala vertical tendría que ser pues 1000, ¿no? 1000, no, perdón. eh, Tendría que ser 100, ¿no? O sea, en pocas palabras, cuando el factor de exageración es igual a 20, significa que la escala vertical es 1 en 100 y la escala horizontal es 1 en 2000. ¿Ya? Cuando yo mida con mi escalímetro, tengo que utilizar la escala 1 en 100 para poder medir estas altimetrías. Y para medir las distancias horizontales, mi escalímetro lo pongo en escala 1 en 2000, ¿no? Pero lo que normalmente se utiliza es 10 veces la exageración. 10 veces. ¿Ya? Eso es lo que comúnmente se utiliza. Significa que mi escala horizontal, si es 1 en 2000, mi escala vertical, ¿cuánto sería? 1 en 200, ¿no? Para que esa proporción de 2000 a 200 sea 10. ¿Ya? Muy bien, vamos a aceptar. Entonces ahí tenemos un estilo que por ahora está así con los mismos colores, ¿ya? Más posteriormente ya vamos a afinar un poquito el tema de la presentación. Ahora, lo que sí es importante que conozcan es que, por ejemplo, en los perfiles se pueden proyectar objetos. Por ejemplo, algo que es clásico que nosotros proyectamos en los perfiles son los BMs, ¿no? A veces tenemos los BMs y queremos proyectar los BMs para que aparezcan como una banderita aquí. Una banderita y aparezcan sus datos del BM, ¿no? Otra banderita por aquí y los datos del BM. Entonces, esos datos se pueden proyectar, pero primero necesitaríamos los datos, ¿no? Necesitaríamos tener aquí los datos de los puntos que me representan los BMs. Entonces, para eso, en el archivo, yo también les he compartido eh, un CSV que tienen puntos de control vertical, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a insertar como si fueran puntos CO. Vamos a irnos a la pestaña Insert, vamos a irnos a la opción Point from File para importar a partir de un archivo de puntos. Vamos a hacer clic en el más. Esto ya es de puntos, es conocido.
Vamos a irnos a la sesión 6, nativos. Ahí seleccionamos el archivo de puntos. Vamos a poner en su formato que es punto este. Acá está. Punto este, norte, cota y descripción. ¿Ya? Ese sería eh, el tipo de formato, ¿no? Hacemos clic en aceptar, ok, y ahí ya tenemos los puntitos, ¿no? Podemos cambiarle el estilo del punto, podemos dirigirnos a Prospector. Acá tenemos el grupo All Point, que ahí están almacenados los puntos que hemos importado. Clic derecho, propiedades. Vamos a cambiarle el estilo Benchmark. Y de etiqueta vamos a darle la etiqueta punto, elevación y descripción. Listo. Ya por ahora para darle ese estilo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos estos BMs proyectarlos. Podemos proyectarlos a la vista de perfil. ¿Ya? Entonces, para proyectarlos, vamos a seleccionar la vista de perfil. Y en la parte superior hay una opción llamada proyectar objetos en vista de perfil. Hacemos un clic en esta opción. ¿Qué me va a pedir el programa? Me va a pedir seleccionar los objetos a agregar en la vista de perfil. Entonces voy a seleccionar este punto de acá, este punto, ¿ya? O en todo caso podría así seleccionarlos en ventana, pero todo el resto debería estar apagado, ¿no? Para que se pueda seleccionar rápido. ¿Ya? Entonces podríamos hacer así, ¿no? Para seleccionarlo rápido, podríamos apagar todos los elementos de la planta. Vamos a Home, vamos a utilizar el Freeze. Apago, por ejemplo, podría apagar el eje, sus etiquetas, esta gradiente y listo, ¿no? Presiono escape. Ahora sí selecciono la vista de perfil, proyectar objeto y selecciono con un solo barrido todos estos puntos, ¿no? Ahí está. Presiono Enter y al presionar Enter va a aparecer esta ventanita. ¿Ya? En esta ventanita, como los tipos de objetos a proyectar son puntos Cogo, entonces aparece con este nombre, ¿no? Cogo Point 1, Cogo Point 2, y al momento de seleccionar se ve como en pantalla se resalta, ¿no? Ahí vemos cómo se resalta cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es darle un estilo, ¿ya? Un estilo que por ahora va a ser el que está por defecto. Solamente le vamos a hacer una copia. Hay dos estilos. Está esta columna que dice Style y está esta columna que dice Etiqueta. Nosotros donde le vamos a dar una copia es aquí en la etiqueta. Aquí en el estilo no. ¿Qué cosa controla este estilo? Controla el estilo del punto proyectado en la vista de perfil. O sea, si yo lo dejo tal y como está en Benchmark, lo que va a aparecer aquí en el perfil es el mismo punto con su mismo estilo Benchmark, pero proyectado en la vista de perfil. Ya, entonces, este de aquí, yo voy a seleccionar en la opción Set All para aplicar a todos los puntos. Voy a seleccionar el estilo, algún estilo que sea no visible. Si no tengo un estilo no visible, lo creo. Simplemente creo una copia de ese estilo. Y le voy a poner aquí en información, voy a ponerle no visible. Y como quiero que sea no visible, en display simplemente apago todas las componentes. Todas las componentes las apago. En todas las direcciones de vista apago todas las componentes. Secto y OK. Entonces ya lo que es el estilo de ese puntito en la vista de perfil ya va a estar en un estilo no visible. Porque yo no quiero ver el punto. ¿Ya? No quiero ver eso. Luego, en la parte, la columna de opciones de elevaciones, podemos darle varias opciones, ¿no? Por ejemplo, que el objeto se proyecte en la vista de perfil obedeciendo su propia cota. Este objeto tiene una cota, ¿no es cierto? Entonces se va a proyectar sobre la vista de perfil en esa cota específica. O puede ser que yo le dé una cota manualmente. Si yo le cambio la opción manual, pueden ver de que aquí la columna de elevaciones se habilita.
¿no? ¿Para qué? Para que le podamos dar a cada proyección una cota diferente. O también podemos hacer que los objetos proyectados sigan la topografía, ¿ok? Sigan la topografía. O podemos hacer que los puntos se proyecten obedeciendo a un perfil de terreno central, lado derecho izquierdo o de la rasante, ¿no? Cualquiera de ellos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer que los puntos se proyecten sobre el perfil de rasante. Entonces, vamos a darle aquí perfil de rasante. El programa automáticamente calcula las elevaciones, ¿ya? De la cota de rasante. Y en la parte izquierda van a ver que le podemos asignar una etiqueta, que básicamente lo que nos va a mostrar es la información de ese objeto proyectado, ¿no? El objeto se va a proyectar, por ejemplo, aquí, va a salir una línea y va a aparecer un dato, una etiqueta, que nos va a dar la progresiva a la cual está ubicado en la planta y la cota original de ese objeto. Porque una cosa es esta cota de aquí, que es la cota que está obteniendo de este perfil, y otra cosa, perdón, es la cota original de ese punto. Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos crearle una copia. Hay algunos estilos acá por defecto, por ejemplo, este de aquí. Puedo crearle una copia para posteriormente editarlo. Y aquí le vamos a poner un nombre. Vamos a ponerle etiqueta, proyección. Vamos a ponerle BMs, que posteriormente ya lo vamos a editar, ¿no? Vamos a darle en aceptar. Ok. Entonces, ahí ya tenemos las etiquetas. Simplemente le hacemos clic en OK. Esperamos un momento. Presionamos escape. Y ahí vamos a ver que se han proyectado unos objetos, ¿no? Que son básicamente unas etiquetas, ¿no? Acá vemos que hay una etiqueta. Y acá vemos que la etiqueta, bueno, nace desde este punto. En realidad nace desde la rasante, sino que la línea está desfasada de la rasante. Eso tiene que ver con el estilo. Y nos aparece aquí una progresiva y una cota, ¿no? Esa cota que aparece aquí no es la cota original del punto. Si ustedes se dan cuenta, esta etiqueta que representa este punto no está en esta elevación, está en esta elevación que dice 1284, ¿no? Y esta progresiva, ¿cómo lo podemos verificar? Bueno, vamos a prender los elementos que habíamos apagado. Ahí está. Y lo podemos verificar con una etiqueta de alineamiento, ¿no? Podemos seleccionar el alineamiento. Podemos irnos a agregar etiquetas y utilizar la opción estación offset. Esta etiqueta me permite saber la progresiva y la distancia de desfase que hay en un punto cualquiera respecto del alineamiento. Le hacemos un clic aquí, pico este punto, que es el punto Cogo. Vamos a activar el nodo. Pico ese punto una vez y pico ese punto otra vez. Ahí me aparece, miren, el dato de, digamos, de este punto con respecto al eje. ¿A qué progresiva se encuentra? ¿A qué altura? ¿A qué progresiva? En la 38.96 y esa es justamente la que aparece aquí. ¿A qué distancia está? A 35.33 metros, ¿no es cierto? Pero la cota sí no coincide. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la cota coincida? Nosotros seleccionamos la etiqueta, clic derecho, y vamos a editar el estilo de la etiqueta. Editamos el estilo haciendo clic en el lapicito. Nos vamos a Layout porque en Layout se compone la estructura de la etiqueta. ¿Ya? Y ahí tenemos dos componentes. Una es la línea, que vendría a ser esta que está acá de color verde. Y la otra es propiamente el texto, ¿no? Que vendría a ser estas dos componentes de aquí. Entonces, si yo quiero editar la elevación, voy a ingresar aquí al contenido. Vemos que en el contenido está la progresiva y está la elevación. Pero la elevación que se está mostrando es la elevación proyectada, no es la elevación original. Entonces, para mostrar la elevación original, tengo que dirigirme aquí a las propiedades
selecciono esta propiedad y la cambio. La voy a cambiar por la propiedad llamada Source Elevation. La palabra source significa origen. Entonces, esta propiedad me va a dar o mostrar el dato de la elevación de origen. La elevación de origen. Entonces, esa elevación de origen la voy a colocar a 2 decimales y la voy a agregar. ¿Ok? Simplemente con ese cambio hago clic en OK. Ahora, esta línea, para que no esté tan alejada de la rasante, podría cambiar la componente a la línea. Y está alejado porque aquí en la propiedad eOffset está con 20.83, ¿no? Entonces le vamos a poner 0. Ya, le vamos a colocar 0. Y vemos que esta línea está en la parte superior central de esta marca. Pues vamos a hacer que coincida con su punto central, ¿no? Vamos a cambiarle la opción Middle Center para que coincida aquí, el inicio de la línea coincida con el centro del punto, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a darle en aceptar y en OK. Y ahí vamos a ver, miren cómo ya cambió el dato, ¿no? También se modificó la línea para que coincida con la rasante, ¿ya? Y aquí aparece la cota original del punto, ¿no? Ya no es la cota proyectada, sino es la cota original de este punto, ¿ok? Entonces ya en la próxima clase vamos a darle una mejor apariencia, ya, a nuestro, tanto al alineamiento también, que nos falta darle apariencia aquí, como al perfil, ¿ya? Y a los cuadros elementos de curva también le vamos a dar apariencia. ¿Ya? Posiblemente nos tome una hora y el resto del tiempo ya vamos a hacer lo que corresponde a secciones típicas, ¿no? Que ya tenemos que entrar a ese tema. ¿Ok? Hasta aquí, ¿tienen alguna consulta? Muy bien. Entonces, si no hay ninguna consulta, lo dejamos hasta aquí. Espero que tengan buenas noches. Disculpen los inconvenientes nada más. Le voy a consultar a soporte a ver si la primera parte se ha grabado, ¿ya? Así que vamos a ver. Ojalá que no haya habido ese problema. Al menos tenemos esta segunda parte. Si existe algún problema con la primera parte, ya yo me voy a encargar de hacer una grabación, ¿no? Más o menos tratando de seguir la misma secuencia que hemos realizado hasta donde se había cortado el zoom, ¿ya? En el caso de que no se recupere el video. Ya, muchachos, entonces nos vemos el día jueves, ¿ya? A la misma hora.